mí eh, es complicado hacer estos vídeos porque inevitablemente tengo que utilizar palabras y las palabras pues tienen como dos caras. Por un lado son maravillosas porque nos permiten comunicarnos, nos permiten vivir en sociedad y relacionarnos, pero por otro lado las palabras nunca definen la realidad, entonces corren el riesgo de ser malinterpretadas. Eh, Es importante darse cuenta de que una palabra nunca define la realidad, define la imagen que nosotros tenemos sobre esa realidad o sobre ese concepto. Por ejemplo, si pensamos en la palabra plátano, pues si le preguntamos a 1 millón de personas por esa palabra, ¿no? por un plátano, vamos a encontrar 1 millón de interpretaciones diferentes. Todas van a ser realidad, pero ninguna va a definir la realidad al 100%. Uno se lo va a imaginar en un árbol, otro se lo va a imaginar cortado en una bandeja, otro se lo va a imaginar flotando, siendo amarillo con manchitas marrones o lo que sea, ¿no? Entonces es importante darse cuenta de esto porque a lo largo de todos los vídeos voy a ir hablando de distintos conceptos y esos conceptos pues tienen el riesgo de ser interpretados en función de cómo se posicione el oyente. ¿Qué quiere decir esto? Hay como dos maneras de posicionarse. Tú puedes intentar entender intelectualmente estos conceptos, puedes ver si estás de acuerdo o no, puedes, si estás de acuerdo, intentar memorizarlos para integrarlos en tu vida y que eso ya forme parte de tu personalidad o de lo que tú consideras que eres. Eh, pero en ese caso son solo interpretaciones, nunca vas a llegar al fondo de la palabra, del significado real que tiene ese concepto. El otro posicionamiento posible es el de utilizar las palabras como una herramienta para tú indagar y llegar al fondo de ese significado real. Viene a ser un poco como quedarte en las formas o quedarte en el fondo, o ir al fondo. Eh, bueno, es como un... Sí, podría ser. Por ejemplo, en el trabajo es como cuando nos mandan algo que realmente no nos dicen por qué hay que hacerlo, pero nos dicen hay que ejecutar esto y hacerlo de este modo. Entonces, tú puedes hacerlo, pero es difícil que disfrutes con esa tarea, con esa acción, porque no entiendes por qué tienes que hacer esto, no entiendes cuál es el fondo, ¿no? Simplemente te quedas en la forma que es ejecutar esto de tal modo. Eso no tiene la capacidad de emocionarte. Con las palabras pasa lo mismo. Si nos quedamos en su forma, no tiene la capacidad de transformarte. Pero si las usamos como una herramienta, como un canal para llegar al fondo del asunto, pues te das cuenta, ¿no? De algo acerca de ese concepto que antes no estabas viendo, y la sensación que te genera el resultado es totalmente distinto. En el primer caso, lo que te genera es mucha frustración, ¿no? Porque puede que estés de acuerdo con algunas de las cosas que vaya compartiendo y entonces quieras empezar a integrarlas en tu vida, pero si lo haces, si lo intentas hacer intelectualmente, eh, te va a generar mucha frustración porque te vas a dar cuenta de que no estás integrando nada. Por ejemplo, si yo digo que es importante amarse, cuidarse y atenderse a uno mismo, tú puedes estar de acuerdo con esto, pero si no te paras realmente a mirarlo, lo que va a ocurrir es que vas a decir, ah, sí, tengo que cuidarme, tengo que quererme, tengo que tal. Y va a haber un momento en el que te vas a dar cuenta de que no lo estás haciendo, no te estás queriendo, no te estás cuidando, y entonces eso va a generar, pues, culpa, va a generar rechazo, va a generar malestar. En cambio,
si coges ese concepto, esas palabras y las utilizas para indagar en ti, para mirar dentro, te vas a dar cuenta de por qué no te estás queriendo, por qué no te estás amando, qué es lo que estás haciendo inconscientemente que te lleva a no quererte o a no cuidarte. Y de ese modo sí que tiene esos conceptos la capacidad de transformarte. A estos conceptos bueno, pues que iré compartiendo en las próximas semanas, en distintos vídeos, les he llamado semillas transformadoras, porque son semillas que si las cuidas, que si las atiendes, tienen la capacidad de transformarte, tienen la capacidad de convertirse en flor.